Porque, ¿cómo llega esa reforma a España? Muy buena pregunta. Perdón. Muy buena pregunta. Es un debate. ¿Cómo llegó la reforma a España? Yo creo que la mejor respuesta plantea diversas influencias en España. Por un lado, tenemos influencias autóctonas, sobre todo el movimiento de los alumbrados en España, que querían volver a las escrituras, a la oración libre, es decir, no oraciones predeterminadas y memorizadas, sino oraciones, me imagino que tu audiencia ya está acostumbrada de orar así, ¿no? Oraciones sobre la marcha, por llamarlas así. Y de tener fe en Dios, sobre todo la fe de la que habla Pablo en sus cartas. Tenemos este movimiento en España y desde fuera de España llega dos influencias importantes. Número uno, llega Erasmo, y Erasmo es lo que dio a la iglesia, digamos, la excusa o el permiso de criticar los abusos en la iglesia y también de tomar en serio las escrituras. Por primera vez en Occidente, la gente empieza a leer, por ejemplo, el Nuevo Testamento en griego. Algo impensable hace una generación. La segunda influencia que llega a España es escritos de los protestantes, escritos de Lutero, escritos de Calvino, escritos de Enrique Bullinger, de Ecolompadio. Entonces, con esta mezcla de ingredientes es lo que da luz a la reforma en España. Y yo creo, Andrés, que todo ese, a uno de los lugares donde más específicamente llega esa reforma es a ese monasterio de San Isidoro del Campo. ¿Qué tan importante podemos decir que es este monasterio en estos reformadores españoles? Pues sí, en otros países, ¿no? Ellos tienen su, digamos, emblema de la reforma, ¿no? Cuando pensamos en Alemania, muchas veces pensamos en Lutero clavando las 95 tesis a la puerta del castillo, ¿no? O cuando pensamos en Ginebra, pensamos en Calvino y el púlpito o la iglesia o algo así. En España, cuando pensamos en la reforma, pensamos en este monasterio, el San Isidro del Campo, el monasterio de San Isidro del Campo. ¿Por qué? Bueno, varios motivos, pero quizá lo más importante es porque de ahí salieron tres monjes muy importantes: Casio de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro. Y asociado con ese monasterio eran otros, por ejemplo, Juan Pérez de Pineda, Julianillo o Julián Hernández, Sebastián Fox Morcillo y su hermano. Y a través de su ministerio hubo contacto con lo que ocurría en Sevilla capital. Constantino de la Fuente, Juan Gil, los monasterios y los conventos en Sevilla. Entonces, digamos que el monasterio es donde se cuajó más esta reforma, por lo menos en términos de influencias posteriores. La pregunta, ¿qué tan importante es el monasterio? Podemos decir que es el emblema, es de las pocas referencias geográficas y de edificios que tenemos en España para decir, ahí es donde ocurrió la reforma. El monasterio es el más importante. Y déjeme añadir que nuestro seminario aquí, este despacho, estamos en Santiponce. Casi podemos ver al monasterio desde nuestro seminario, pero estamos aquí
precisamente porque está aquí el monasterio y queremos estar cerca. Podemos decir que si pensáramos en un lugar, en un símbolo de la Reforma en España, sin duda ese sería el monasterio de San Isidoro del Campo. Pues sí, y es una pena. Bueno, podríamos pensar en dos sitios más. Número uno, podríamos pensar en las plazas de Sevilla y de Valladolid, donde se celebraron los autos de fe. Pero eso sería un recuerdo muy, muy feo, ¿no? O sea, evidentemente lo queremos valorar, pero es muy triste. El otro monumento, por llamarlo así, que podríamos tener serían las casas donde se reunieron los protestantes en Sevilla y en Valladolid, pero de manera totalmente secreta y clandestina. Pero no podemos hacerlo porque la Inquisición derrumbió las casas y en algunos casos sembraron la tierra con sal, es decir, totalmente destruidas esas casas. Entonces, lo único que nos queda, que no sea un recordatorio triste, es este monasterio. Quizá también la catedral, pero la catedral sería otra cuestión. El monasterio es el emblema de la Reforma en España.